Bienvenidos todos y todas a este primer encuentro de nuestro programa En la Balanza. A partir de hoy tendremos todos los martes a las 12 del mediodía un espacio privilegiado junto a ustedes para profundizar en el análisis teórico y constitucional de los hechos de mayor relevancia nacional e internacional, de tal manera que podamos construir un criterio propio fundado en la razón. En medio de este gran asedio a nuestra nación, la primera víctima ha sido y es la verdad. Nos intentan apartar de ella, simulando situaciones que no existen, ni en los hechos ni en el derecho. De ahí la importancia de encontrarnos aquí, ahora, en la balanza, para apropiarnos del conocimiento y de los argumentos que nos permitan ver con claridad cuál es la verdad y dónde está la verdad. En esta misma idea de definir cuál es la verdad y con toda la intención de romper con paradigmas viejos, hemos querido representar en este espacio de encuentro tan especial a nuestro programa con el ícono de la Dama de la Justicia, un símbolo con la fortaleza de la feminidad, con su mirada limpia, abierta al mundo, sin vendajes que le impidan comprender la totalidad, el contexto, el sentimiento de quienes colocan en su balanza los hechos que ella debe juzgar. Esta maravillosa representación de la justicia, del equilibrio entre el hombre y la mujer, tuvo su origen en la mitología griega, con la diosa Temis, la diosa del buen consejo, quien encarnaba el orden divino, las leyes, las costumbres, profundamente visionaria, a tal punto que formaba parte del oráculo de Delfos, donde todos los dioses iban a consultar. Esta impactante diosa tuvo su equivalente en la mitología romana un tiempo después, con el nombre de Justicia, Justitia en latín, pero no gozaba de todas las virtudes de la diosa griega. Esta deidad romana comenzó luego a ser representada en el arte con los ojos vendados. Diversas esculturas y pinturas a partir del siglo XV mostraban al símbolo de la justicia con un velo, una dama con la mirada oculta. Diferentes teóricos liberales argumentaron que el velo de la justicia garantizaba la imparcialidad de los jueces y del sistema. Se exaltaba una justicia que no observara a las personas y se limitara exclusivamente a ver los hechos. Una justicia que no pudiera ver si la persona que estaba siendo juzgada era rico o pobre, hombre o mujer, adulto o niño, patrono o trabajador. Este paradigma del velo de la justicia queremos dejarlo definitivamente en el pasado. La justicia debe identificar al débil, al vulnerable y así corregir los vicios que se generan en la sociedad y que procuran las desigualdades. Por tanto, no puede limitarse solo a los hechos. Debe abrirse a todas las disciplinas del conocimiento. Debe conocer y comprender a los seres humanos, a su realidad, con una mirada definitivamente transparente. Esta es la razón del por qué seleccionamos para nuestro programa el símbolo de la dama que representa a la justicia verdadera, que corrige las desigualdades de la sociedad y garantiza las virtudes republicanas. Esta confesión queríamos hacerla a ustedes que nos van a acompañar de ahora en adelante todos los martes en La Balanza a las 12 del mediodía. En relación al tema de hoy que vamos a presentar en La Balanza, hablaremos de los aspectos constitucionales que justifican nuestro retiro de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos. Queremos comenzar nuestro análisis de hoy escuchando una parte de la intervención de nuestro canciller Jorge Arreaza el día 24 de abril ante la Asamblea General de la ONU cuando se celebraba por primera vez el Día del Multilateralismo. Defender y fortalecer el multilateralismo y los procesos multilaterales de toma de decisiones a través de la estricta adhesión a los propósitos y principios consagrados en nuestra Sagrada Carta de las Naciones Unidas. De allí que el 26 de septiembre del año 2018, tras haber sostenido una reunión en los márgenes del segmento de alto nivel del 73 periodo ordinario de la Asamblea General,
y habiendo sostenido allí discusiones francas sobre la necesidad de defender la Carta de las Naciones Unidas, sus propósitos y sus principios, los Estados miembros del Movimiento de Países No Alineados, las ministras y ministros, aprobamos por unanimidad una declaración política en la cual decidimos iniciar consultas con el Pleno de la membresía de la organización para establecer este importante día. Día Internacional que hoy celebramos tras la adopción de la Resolución 73/127 que presentamos y que fue aprobada el pasado 12 de diciembre de 2018. Una vez más, lo logramos. Por lo tanto, el Día Internacional que hoy celebramos constituye una manera de promover los valores de nuestra organización, de reafirmar la fe de nuestros pueblos en la vigencia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, reafirmar la importancia y la validez del multilateralismo y del derecho internacional y avanzar hacia el objetivo común de una paz duradera y sostenida a través de la diplomacia. Hemos abierto con este video porque en este momento el pueblo venezolano, el gobierno nacional del Estado venezolano, está dando una batalla épica a nivel planetario. En este momento se está dando un gran debate donde hay un posicionamiento internacional respecto a la necesidad de garantizar la seguridad y la paz de todos los países y los pueblos del mundo. Este debate sobre el multilateralismo, del cual habló el canciller Arriaza, que fue propuesto por el Movimiento de Países No Alineados, 120 países que estaban llevando junto a Venezuela la propuesta de refundar y repensar el multilateralismo, ese espacio de las relaciones internacionales donde todos los estados estamos en condiciones de igualdad, donde buscamos un mismo fin, que es la convivencia, la seguridad y la paz. Este debate necesario, que fue postergado durante algunos años y que había iniciado el presidente de la República, Hugo Chávez, en la Asamblea General de la ONU, como una necesidad de los pueblos del mundo, se vio concretado en esta propuesta de ir trabajando desde la Asamblea General de la ONU el tema del multilateralismo frente a las agresiones del unilateralismo que ha querido imponer el gobierno norteamericano y que está haciendo la lanza con la que se ha agredido al pueblo venezolano en estos últimos años. El debate que se dio en la organización de la OEA, los fraudes repetidos que se dieron al seno de la OEA, que violaban los principios de la Carta Fundacional, específicamente el artículo 1 y el artículo 3, que establece el principio de la no injerencia en los asuntos internos del Estado, el respeto al sistema político y a la forma de gobierno que los pueblos quieran darse y la igualdad entre los estados soberanos fue violado permanentemente desde la Organización de Estados Americanos. Esta situación de violación al derecho internacional, al propio ordenamiento interno de esta organización hemisférica, dio paso a este debate importante sobre el multilateralismo. Y sobre este tema vamos a hablar en el día de hoy con un invitado muy especial. Se trata del doctor Germán Escarrá, reconocido jurista venezolano, quien fue constituyente en la Asamblea Nacional Constituyente de 1998 y hoy nuevamente preside la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Nos acompañará este reconocido investigador de la política, de la teoría política y constitucional en el próximo segmento. Con él estaremos conversando sobre nuestro retiro de la OEA y los aspectos constitucionales que vinculan esta decisión del Estado venezolano. Estamos de regreso en nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos como invitado especial a un reconocido jurista y amigo de esta casa, el doctor Germán Escarrá. Muy amigo suyo, doctor, muy amigo suyo. A quien yo en lo particular respeto y admiro. El doctor Escarrá además ha tenido una trayectoria muy importante en la Academia Nacional Internacional.
Es profesor titular, profesor emérito y profesor honorario de varias universidades nacionales e internacionales, investigador y escritor de varias obras jurídicas en temas relacionados con la teoría del Estado, el gobierno, el derecho constitucional comparado, y hoy preside, y nosotros muy honrados de ello, la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, doctor Ezquerra. Muchísimas gracias, Olga. Muy contento de estar contigo, sobre todo en este programa tan especialísimo, Gracias. de una gran catedrática de Derecho Constitucional y muy comprometida con las ideas más avanzadas que hay en el país. Un placer, doctor, estar con usted hoy aquí. Doctor, en estos días hemos estado celebrando el retiro de Venezuela voluntariamente de la Organización de Estados Americanos. El 27 de abril celebramos con una multitudinaria marcha que Venezuela se apartó de un instrumento que ha servido para generar una condición de agresión al pueblo venezolano y al gobierno nacional. Quisiera, doctor, que usted nos comentara, como experto en relaciones internacionales, como conocedor de la materia, qué principios se están violando o se han estado violando desde la Organización de Estados Americanos que justificaron que definitivamente Venezuela decidiera no seguir participando en ese organismo. La verdad es que es un acto de soberanía de Venezuela, de su gobierno, del pueblo de Venezuela. Hay que recordar que la Carta de Bogotá, que es la constitutiva de la Organización de Estados Americanos, entre sus primeros planteamientos, hoy día en el artículo 3 de la Carta de la OEA, aparece el principio de no intervención, autodeterminación, no injerencia en los asuntos internos de cada uno de los estados, además del principio de reciprocidad. La idea original de la Carta de Bogotá era un camino hacia la paz, era un camino hacia la concordia después de la Guerra Mundial y además el establecimiento no solo de los derechos de los estados, sino de los pueblos y de los ciudadanos. Por eso es que después se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo primer presidente fue don Rómulo Gallegos. Habría que decir que en el transcurso del tiempo eso cambió, las ideas originarias, y el imperio colocado en el mismo continente pretendió restablecer, como lo ha hecho, la doctrina Monroe en el sentido de América para los americanos, de que este es un continente que a ellos les pertenece y que por supuesto los principios de autodeterminación, no intervención, no injerencia en los asuntos internos, pues se ralentizan, no pierden toda posibilidad de consolidación. Esto ocurre de manera muy dramática cuando es expulsada a Cuba de la Organización de Estados Americanos, pero también ocurre con las distintas intervenciones que el imperio norteamericano ha hecho en el continente, todas cruentas, porque incluso de las más recientes, que es la isla de Carricú, la verdad es que ahí también, en menor escala, ciertamente, pero también fue cruenta. Y los nuevos modelos de intervención, que es buscar países títeres, países aliados, como ocurrió en Centroamérica y en particular en Honduras. Es lo que ahora, un poco más sofisticado, se pretende hacer con Venezuela. De tal manera que es un acto de soberanía, en primer lugar, de nuestro gobierno, que debe ser reconocido y que debe ser aplaudido. Desde hace mucho tiempo la doctrina internacional, el pensamiento internacional americano, latinoamericano y del Caribe, venía señalando con muchísima claridad que había que apartarse de esa forma de organización de los estados americanos. Entonces se hizo más grave con la Carta de Derechos Democráticos o Carta Interamericana de Washington, que igual, a pesar de tener normas que en su texto son preciosas, como por ejemplo los primeros artículos que dicen que la democracia es un derecho humano
en el continente americano es distorsionada por el juego geopolítico, por los intereses, por la pugna del poder y por la búsqueda de recursos, que es lo que al final ocurre con Venezuela. Doctor, en los recientes tiempos hemos visto como a nivel nacional e internacional se han construido simulaciones del derecho para agredir a Venezuela. Una de las simulaciones que pudimos observar precisamente fue el intentar la aplicación de la Carta Interamericana contra Venezuela en diferentes oportunidades. Cuéntenos usted un poco en qué consistió ese fraude dentro de la propia Organización de Estados Americanos. Lo primero es que la Carta, perdona que diga esto, yo soy uno de sus corredactores, lo primero es que, y Jorge Valero, no se me olvide, Jorge Valero y mi persona, tuvimos que ver con varias de las normas que están allí. La verdad es que la Carta tuvo probablemente una primera intención muy favorable, de hecho la suscribe Venezuela, presidente Chávez la apoya con muchísima fuerza en aquel momento, pero como todo, inmediatamente tomó caminos distintos, entre ellos el del fraude y la distorsión para que los elementos geopolíticos del imperio puedan tener efectividad. ¿A qué me refiero? Bueno, la Carta establece una reglamentación para actuar, no da las potestades que se ha subrogado ilegítimamente este secretario general, que es muy particular y lo será especialmente particular en la historia del derecho internacional, como el que más la ha violado, el que más ha despreciado la propia Carta constitutiva de la Organización de Estados Americanos. En segundo lugar, porque hay unos procedimientos. Esos procedimientos van, en primer lugar, son de carácter diplomático, son de acercamiento de los países, son la creación de comisiones, y solo en último lugar es que con la presencia de toda la asamblea y con un quórum de validez ahí establecido, es que puede iniciarse un procedimiento de suspensión, que hoy diríamos de agresión a cualquier país, no a Venezuela. La verdad es que hubo una experiencia de la Carta Democrática cuando el golpe de Carmona. En ese golpe del señor Carmona hubo contradicciones en la OEA. El secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo llamó presidente, y con un gran respeto, además, Santiago Cantón. al Santiago Cantón, al señor Carmona. De tal manera que es una experiencia que está ahí y para nosotros los abogados muy importante en términos de prueba. En segundo lugar, no se cumplió ninguno de los procedimientos de auxilio, de solidaridad, de cooperación previstos en la Carta de Bogotá y en la propia Carta Interamericana. Por el contrario, lo que allí ocurrió fue un fraude a la norma, que es lo que de manera reiterada ha venido ocurriendo con este secretario general de la Organización de Estados Americanos. Votaciones inexistentes, minorías que aplastan a las mayorías en términos de legitimidad de una decisión, equivocación interesada en las convocatorias, desconocimiento o bueno, intento de desconocimiento, no creo que lo desconozca, el interna corporis de la OEA, sus reglamentos internos de procedimiento, todo ello para facilitar la agresión, la presión, la intensidad con la que se pretende, por supuesto, hasta el día de hoy, sin ningún triunfo ni siquiera aparente de parte de ellos, con la que se pretende doblar a Venezuela, lo que es muy difícil porque no solamente tenemos un gran gobierno con un gran presidente, Nicolás Maduro Moro, que ha sabido con mucha estrategia manejar estos asuntos y con una gran dificultad, por supuesto, pues está enfrentando al primer imperio técnico-militar del mundo y financiero, pero ha logrado una serie de victorias como se han logrado en la OEA y se han logrado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, el choque de la norma, el choque ético, el choque moral
frente al fraude y frente a la concupiscencia del poder, hasta el día de hoy en Venezuela, ha demostrado que la concupiscencia del poder está derrotada, seguirá siendo derrotada, invocando las normas del derecho internacional y, por supuesto, la resiedumbre histórica del pueblo de Venezuela. Doctor, nosotros nos hemos retirado por la puerta grande, como usted bien lo ha dicho, cumpliendo además con el protocolo que corresponde a la denuncia de un tratado, cumpliendo con lo que establece la Carta Fundacional de la OEA sobre el retiro y denuncia de cualquier miembro, además en este caso un miembro que fue fundador de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué efectos jurídicos, doctor, tiene la salida de Venezuela y qué situación se está presentando en este momento? ¿Qué ilícito o violación del derecho internacional se estaría configurando con la última actuación de la OEA al pretender tener un enviado de un líder opositor venezolano cumpliendo o supliendo el asiento del Estado venezolano? Es un tema difícil en lo personal, porque ese embajador apócrifo fue mi profesor en el posgrado en la escuela, en el posgrado de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Y debo reconocer, un buen profesor en lo que ahí explicó derecho parlamentario. Pero la verdad es que asombra que una persona de su cultura, de su formación constitucionalista, formado en la Sorbona de París, estudioso y con obra publicada en la realidad venezolana, se haya entregado de esa forma a la mentira, se haya entregado de esa forma a la violación de la soberanía nacional. Esa es una forma de violación grave de la soberanía nacional, y además se haya claudicado en relación a los principios en los que los juristas como tú, como yo, cualquiera sea las opiniones ideológicas que se tengan, nos hemos formado. No fue así, yo sigo asombrado, pero en todo caso eso es un hecho nugatorio, eso no tiene ningún efecto de ninguna naturaleza, es apócrifo desde su origen. Hay gente que no tiene claridad en lo que es el sentido del ridículo, bueno, respetamos eso, pero la verdad es que ahí no hay ninguna consecuencia jurídica, ninguna naturaleza. Él le pueden dar el voto que quieran, pero no puede obligar a Venezuela. El único, porque además el competente, de manera preeminente, de acuerdo a nuestra Constitución y en general al derecho internacional, es el jefe de Estado. Y en los sistemas presidencialistas, no en los parlamentarios, el nuestro es presidencialista, el presidente Nicolás Maduro, y cualquiera que sea presidente, es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la Administración Pública Nacional y primera autoridad en materia de política exterior. De tal forma que no hay un tratado, un acuerdo, una resolución que alguien pueda decir, bueno, este tratado de verdad constituye un acuerdo que tiene coerciblemente que cumplir Venezuela. No es así, no tiene ningún efecto jurídico, excepto ahí sí tiene un efecto mediático, medios de comunicación social, en la parte internacional que controla muy bien la derecha venezolana en alianza con los Estados Unidos. Doctor, en este sentido de establecer como principio la independencia, la autodeterminación, la soberanía como elemento esencial de nuestra expresión popular a lo interno y a nivel internacional, usted que fue constituyente del 99, que participó en 11 comisiones, presidió además la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente de ese momento, del 98, ¿qué elementos fueron pensados, debatidos? ¿Cómo se discutió, cómo se llegó a la determinación del artículo 1 como principio que rige el resto del ordenamiento constitucional? Ese artículo es precioso, ¿no? Después voy a explicar su autor, pero en realidad es precioso. Tiene un gran alcance. Si dijéramos cuál es su teleología, es la existencia misma del Estado Nacional en forma soberana e independiente. Pero además la norma prevé la doctrina internacional de Simón Bolívar, el padre libertador,
que tiene una extraordinaria y significativa vigencia, no solamente para la América Latina, sino en general para el mundo, para lo que el Libertador llamó el equilibrio del universo. Esa norma es la que es violada cada vez que se pide una intervención militar, cada vez que hay delitos de lesa nación o de traición a la patria. Es decir, cada vez que ocurre un hecho que afecta la soberanía, que afecta la intangibilidad e inmunidad territorial, que afecta nuestra vocación pacífica y nuestra independencia, sin lugar a dudas, además de nuestra acta de independencia, está violando el artículo 1 de la Constitución, que como todos sabemos, sobre todo tú y los que son constitucionalistas, saben que la norma de apertura transversaliza la interpretación de toda la Constitución. Usted interpreta cualquiera de las normas a partir de la norma de apertura. Eso es lo que alguna doctrina llama la constitución de la Constitución. Yo lo llamé en mi tesis doctoral sobre el tema, la autoconciencia de la Constitución. Son las normas de apertura. Esa norma me la entregó a mí en términos de proyecto, allá en Barinas, en la Casa del Marqués, casualmente el comandante, presidente Hugo Chávez. Me explicó el deseo que tenía de la norma y que ojalá fuera aprobada por unanimidad. Yo le dije, pero allá hay una oposición seria, la verdad, muy estudiosa. Me dijo, no, preséntala. La presenté en la sesión siguiente y la verdad es que fue aprobada por unanimidad. Después yo no sé si me lo dijo en broma, esta parte no la tengo clara, pero el presidente Chávez me dijo, ¿tú no crees que no hay que redactar más nada? Que ya con el artículo 1 está hecha la Constitución. La verdad, el tiempo te dice que esa norma de autodeterminación, de no intervención, de existencia del Estado y de desarrollo de la doctrina del padre libertador Simón Bolívar es una norma preeminente, preponderante en todo el texto constitucional. Ojalá, doctor, entendiéramos, como en el 98 se entendió, que todos tenemos que unirnos para la defensa de la soberanía en este momento tan complicado de asedio de la nación y de asedio de los valores fundamentales de nuestra nación venezolana. Seguimos, vamos a un corte y luego volvemos con el doctor Germán Esquerra. Estamos nuevamente con nuestro jurista querido, invitado, doctor Germán Esquerra. Doctor, usted estaba conversando al final del otro segmento sobre la propuesta del presidente Hugo Chávez, quien además fue quien motorizó un proceso de cambio histórico para América Latina, no solamente para Venezuela, sino que fue un faro para las naciones, para mover un cambio importante a nivel constitucional, en principio en Bolivia y Ecuador, pero estamos seguros que otros países se irán sumando porque los pueblos necesitan cambios históricos en este momento de la vida de la región. Usted conversaba sobre el artículo 1, en el que se establecen los principios rectores de todo el ordenamiento jurídico, los elementos que definen nuestra existencia como nación y sobre los cuales debemos construir todo el edificio, toda la arquitectura jurídica e institucional. Hay un elemento ahí esencial que es el fundamento de la doctrina bolivariana para la consecución de los fines del Estado. Es la doctrina de Simón Bolívar la que nos ha marcado el destino. El hombre visionario, el hombre constituyente, nos ha trazado un plan histórico que el comandante Hugo Chávez quiso seguir al proponer la refundación de la República. En este sentido, el tema de las relaciones internacionales juega un papel importante, porque es precisamente Bolívar, aunque los libros de historia no lo reconozcan, los libros de relaciones internacionales por los cuales estudiamos nosotros no lo nombren, fue precisamente el Congreso Anfictiónico de Panamá el que desarrolló toda una doctrina para la paz internacional, una doctrina para la unidad latinoamericana. Usted, que además es estudioso investigador del Bolívar constituyente, del Bolívar
con un pensamiento firme, político y muy visionario. Quisiera que nos dé su opinión sobre qué fue lo que sucedió en el Congreso Anfictiónico y qué se estaba presentando en ese momento respecto a la necesidad de construir la unidad en Latinoamérica basada en el equilibrio de los Estados-nación que se estaban conformando para ese momento. La verdad, Olga, vamos a hacer un esfuerzo de objetividad, porque yo soy de los que piensa que después de Cristo, el más grande hombre que ha dado También la humanidad es Simón Bolívar. Entonces, claro, siempre mi apreciación está muy intensamente, de alguna forma, influida por mi admiración, respeto y paradigma que significa el Padre Libertador y sus ejecutorias. Haciendo ese esfuerzo, no solo el Libertador, Francisco de Miranda, así como Simón Bolívar, pensaron en la unidad latinoamericana y del Caribe, la Colombia, en el caso de Francisco de Miranda, Colombia, en el caso del Padre Libertador, Simón Bolívar. En la Constituyente de 1819, ahí el 15 de febrero, Ciudad Bolívar, Angostura antes, la verdad es que ahí se produce una de las primeras leyes constituyentes que no constitucionales. Y esa primera ley es la Ley Fundamental de Colombia. Ahí aparece la reunión de Quito, aparece la reunión de la Nueva Granada con la Capitanía General venezolana. Eso después pasa en la Constituyente también convocada por el Libertador de 1821, ahí en Cúcuta, en el Rosario de Cúcuta, pasa íntegramente a la Constitución. El Padre Libertador, fíjate esta coincidencia tan importante, como Chávez y la Revolución Bolivariana, pensaron siempre en términos jurídicos, en términos de valores jurídicos, y ve que sus procesos están vinculados a actos constituyentes en primer lugar. El Libertador convoca la constituyente del año 19, la de 1821, la fatídica Convención de Ocaña y finalmente la Convención de Bogotá, mientras ocurría la constituyente de Valencia. Fueron dos las que se produjeron empezando el año de 1830. Pero antes de eso, el Libertador se sobrepone a la visión pequeña y logra una constituyente mundial que él llamó el primer paso para el equilibrio del universo, que es la convocatoria de la anfictionía panameña, el Congreso Anfictiónico de Panamá. Él después dice, cuando en los futuros siglos se estudie el Congreso de Panamá, ahí se encontrarán las bases del derecho público internacional, porque es un derecho democrático, es un derecho de autodeterminación, es un derecho para la paz, es un derecho para la libertad, como están los tratados que firmaron. Ahora, ¿qué es lo que el Libertador le dolió y consideró que era un fracaso? Que él quería que el Congreso de Panamá solo lo fuera de la América Latina y el Caribe. Sin embargo, el señor Santander, vicepresidente de la República, convoca a los Estados Unidos. Y al interferir allí los Estados Unidos, muchas de las decisiones que debían tomarse en aquel momento no se tomaron. No olvidemos que el Libertador es un adelantado, es además un profeta. Él es un adelantado a los tiempos. Y yo me imagino la desesperación de él, a pesar de que quizás en el tiempo podía haberse organizado y creado las bases de ese derecho público internacional en los términos que él lo pensaba. Sin embargo, se firmaron tratados de alianza y cooperación. Pero lo erosionante del síndrome Santander, que no es solo Santander, por supuesto, pero es el más conspicuo. A él lo acompañaron lamentablemente venezolanos como Miguel Peña, a él lo acompañaron muchos neogranadinos y otros sectores muy vinculados a la oligarquía y a los Estados Unidos, que le tenían mucho temor al avance de los pueblos
cuyo capitán era precisamente Simón Bolívar, el libertador. Yo creo que el Congreso de Panamá debe estudiarse con muchísima seriedad, con más intensidad. En mi época de profesor de Derecho Internacional, yo le dedicaba un tiempo al derecho internacional americano con base en las ideas no solo del Libertador, pero sí de la circular convocatoria y de las bases de ese Congreso de Panamá. Algo parecido quiso hacer el comandante Chávez, Petrocaribe, el CELAC, UNASUR, todos son o fueron elementos para intentar consolidar un equilibrio que permitiera la independencia de este conjunto de países frente al imperio norteamericano y por supuesto toda su fuerza. Lamentablemente se cumple, Olga, una frase que uno a veces se niega cuando la conoce por primera vez, pero el tiempo le va diciendo a uno que es así, al menos no siempre, pero es así. Se atribuye a Clemenceau una frase en virtud de la cual en las relaciones internacionales no hay amigos ni enemigos, sino situaciones de interés. El interés hoy día son los negocios, el interés hoy día son los recursos de nuestro pueblo. ¿Por qué se asedia a Venezuela? Bueno, porque es el país que posee el potencial energético más grande del planeta. Tú me hubieras preguntado hace 3 años, por ejemplo, sobre el oro, y yo te hubiera hablado del Cuerno del África, quizás de Canadá, pero yo nunca te hubiera dicho que la primera potencia de oro era Venezuela. Nosotros, claro. Y resulta que es así, Sí. Comprobadamente, no es que es una intención. Certificado. Certificado. Bueno, y lo mismo podemos decir del coltán, del plutonio, de los minerales preciosos, de los minerales estratégicos, además de una posición geopolítica envidiable, el Mar Caribe, al frente con toda la frontera azul, Paso de la Mona, Paso del Viento. De este lado tenemos nada menos que toda la fachada andina, que no es solo Colombia, sino gran parte de Sudamérica. Por aquí abajo, allá en el Cerro de la Colina del Amazonas, la neblina, perdón, del Amazonas, entonces aparece toda la visión o cosmovisión amazónica con varios estados y de este lado toda la visión atlántica. Entonces nos damos cuenta inmediatamente de la enorme importancia, incluso no solo geoeconómica, sino geopolítica que tiene Venezuela. Yo leí un libro hace ya muchos años, de Colbert y Ducouto Silva, un general estudioso de la geopolítica brasileña. No muy agradable él muy vinculado a la dictadura, ¿no? Pero me refiero a la obra. En su escrito él dice, nosotros siempre tenemos que apoyar a Guyana y no a Venezuela, porque ese corredor que da al Atlántico y donde está Venezuela es para nosotros una plataforma de maniobra que nos permite abarcar sectores geopolíticos que en este momento Brasil no tiene. Doctor, quizá en la constituyente del 98 apenas estábamos dando los primeros pasos para el afianzamiento de nuestra posición respecto a las relaciones internacionales. Sí, hay una doctrina de Estado ahí. Pero ciertamente en el caso de las relaciones internacionales quedó claro, primero, la obligación de Venezuela de participar con la garantía de que nosotros fomentemos la democratización de los organismos internacionales. Preámbulo de la Constitución. Eso es exactamente uno de los elementos que justifican desde nuestra Constitución nuestro retiro de la OEA. Nosotros insistentemente, desde que el presidente constitucional Nicolás Maduro era canciller, se insistió en estos organismos de trabajar por la democratización y por una relación una real relación de iguales entre los países, entre los estados. Sabemos que es una ficción jurídica que se ha creado para lograr el principio de igualdad internacional. Los países pequeños se presentan iguales a los países potencia en el escenario multilateral. Eso es parte de los compromisos del mandato constitucional que tenemos, pero a la par de ese mandato de democratizar tenemos privilegios
en materia de relaciones internacionales. Yo no sé si es posible que coloquemos el artículo 153 constitucional para que conozcamos realmente cuál es el mandato que dejó el constituyente del 99 respecto a las relaciones internacionales, al esfuerzo que debe hacer el Estado venezolano y quienes participamos en el escenario internacional, bien sea a través de movimientos sociales, a través de la vida política internacional, por garantizar un espacio multilateral que permita la seguridad de los estados, la seguridad y la paz del planeta. Nosotros, doctor, con este retiro de la OEA, realmente estamos aportando a que se profundice en la necesidad de los cambios que debe haber en la región para democratizar la convivencia y garantizar la seguridad y la paz y el bienestar, por supuesto, del pueblo venezolano. Absolutamente, estoy absolutamente seguro que así es y así fue el contenido y alcance de las decisiones. Yo quisiera pedirte un favor, no sé si me puede... Ah, no, está aquí. El artículo 152 de la Constitución, ¿lo tienes ahí a la mano? Lo tengo aquí a la mano, doctor. Tú podrías leerlo en voz alta, que se escucha mejor. Mire, en este momento, doctor, tenemos que irnos a un corte. Seguimos en el próximo segmento, retomamos con el artículo 152 que define cuál debe ser la actuación del Estado en materia de relaciones internacionales. Perfecto. Nuestra doctrina de Estado. Así es. Seguimos conversando con nuestro constituyente y profesor Germán Escarrá. Doctor, en el segmento anterior habíamos conversado sobre cuál es la doctrina de Estado en materia de relaciones internacionales y usted nos sugirió leer el artículo 152, que ya lo teníamos preparado para este bloque. El artículo 152 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo. Ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales. Pues este artículo, doctor Escarrá, ¿no? Además de bello, nos da varias tareas, no solamente la democratización de los espacios internacionales, sino el favorecimiento, el acompañamiento de Venezuela en las luchas de los pueblos por la emancipación. Eso quizás se desconoce, nos han cuestionado cuando establecemos mecanismos de complementariedad en la región, de apoyo mutuo con países con los que hemos establecido acuerdos, convenios de acompañamiento o de complementariedad, perdonen la redundancia, en materia económica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de apoyar a otros pueblos en su lucha por la autodeterminación, por la emancipación. ¿Qué diría el constituyente, doctor Escarrá, que estuvo en el 98 y que está presente en este momento en la Asamblea Nacional Constituyente, presidiendo una de las comisiones con mayor responsabilidad dentro de la Asamblea Nacional? ¿Qué opina sobre esta doctrina de Estado y hacia dónde vamos con esta doctrina de Estado? Bueno, como lo has dicho, es una doctrina de Estado, no es de gobierno, no es de una institución en particular, no es de un presidente en particular, es lo que caracteriza a la República Bolivariana de Venezuela y su instrumento fundamental de actuación, que es el Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho debe fundarse casualmente en los valores y principios que allí se expresan y que de verdad, sin sonrojarnos por eso, podría decir que están mejor redactados que muchos tratados internacionales y que muchas resoluciones, y que podrían servir de apoyo para un cambio, reforma inexorable e innecesaria,
de la Carta de Nueva York de las Naciones Unidas y de la Carta de Bogotá de la Organización de Estados Americanos. Como bien decías tú, tenemos varias responsabilidades. Una de las responsabilidades que quisiera destacar es que no se puede pensar en política exterior sin los pueblos. Vea que allí lo subraya, o sea, directamente en los pueblos. ¿Por qué? La propia Constitución lo dice, porque para nosotros la soberanía está directamente vinculada a la voluntad popular. Esa idea es histórica, es de Simón Bolívar, pero también es la idea de Chávez y es la idea del constituyente del 99 y seguramente ahora cuando se apruebe o se discuta o se plantee, pero al final vaya a la consulta popular el proyecto de constitución en el que estamos trabajando. Hay un sector de la vida política nacional, doctor, que se ha empeñado en desconocer el mandato constitucional. Han incurrido en una conducta que contradice el espíritu de la Constitución, el espíritu del constituyente del 99, el espíritu de la doctrina de Bolívar, y se han plegado a reconocer la doctrina Monroe y a favorecer intereses extranjeros que buscan quebrar el Estado-Nación venezolana, quebrar a la familia venezolana para que haya un cambio de gobierno que favorezca intereses extranjeros. En este sentido, doctor, hemos podido observar cómo continuamente se han simulado hechos que no existen, situaciones de derecho que tampoco existen, para generar las condiciones para una intervención militar. En días recientes, lamentablemente, pudimos ver una falsa bandera donde se intentó un golpe de Estado la semana pasada, tristemente apoyado por un sector de la vida nacional que además debe asumir la responsabilidad ante la nación, ante la justicia. En este sentido, doctor, yo quisiera que nos comentara, primero, qué ilícitos constitucionales se han venido cometiendo en relación a la usurpación de funciones en cuanto a las relaciones internacionales, al ejercicio de las relaciones internacionales, y cuáles son las consecuencias y qué piensa usted como constituyente se debe incorporar en el nuevo texto constitucional para sancionar las conductas que atentan contra la seguridad de la nación. Sí, Olga, en realidad, lamentablemente, tenemos un sector de la nación minoritario, pero en este momento empoderado de la cúpula de la oposición, en su gran mayoría. Este sector no tiene dolor por el país, tampoco por la familia venezolana, ni por el pueblo de Venezuela. Estos son momentos de unidad. Más allá de la diversidad, más allá de las diferencias ideológicas, tiene que haber unidad respecto de nuestra república, de la patria, respecto a nuestra bandera, del himno nacional, de nuestra constitución. Tiene que haber un sentido de unidad y de solidaridad militante. No lo hay. Por el contrario, se produce la usurpación de competencias, atribuciones, funciones y cargos, eso está penado. Se producen delitos contra la Constitución, en particular contra el artículo 1 y el artículo 5 de la Constitución. Se produce además gravemente una distorsión de lo que es el poder legislativo nacional y no se cumple con la investidura y responsabilidad de quienes en efecto fueron elegidos para integrar la Asamblea Nacional y fueron muy respetados desde el mismo momento en que tuvieron mayoría circunstancial, pero mayoría en la Asamblea Nacional. Todos estos delitos además están en el Código Penal 192, 93, 94, 95 en adelante de nuestro Código Penal. Solo que ahora, en vista de lo que ha ocurrido, hay que hacer una confesión con humildad. Yo suelo, para no entrar en mucho detalle, decir fuimos muy poetas en la redacción de la Constitución del 99. Y me estoy refiriendo al artículo 333, 250 de la Constitución del 61. El nuestro solo dice: todo ciudadano o ciudadana, investido o no de autoridad, está en el deber de restablecer el orden constitucional.
y ahí quedó. Pero en la Constitución de 61 agrega y aquellos que estuvieron bajo la usurpación deben ser sometidos a tribunales extraordinarios y confiscados todos sus bienes. Eso fue lo que no aparece en la Constitución del 99 y que nos hubiera servido mucho frente a los financistas mayameros y de venezolanos y de otras partes de Estados Unidos que han financiado el terrorismo, que han financiado la violencia, que han financiado todas estas movilizaciones que terminan en el intento ahora, pero que en el ayer lo hicieron de quemar personas vivas, entre otros aspectos. Entonces, la nueva Constitución debe retomar aquellos aspectos que en el marco de los tratados internacionales, de las leyes internacionales, de las garantías judiciales universales, puedan ser muy severos en la defensa de la patria, en la defensa de la República, en la defensa de la Constitución y de las instituciones. Doctor, en la intentona golpista de la semana pasada se pretendió simular que se había tomado la base militar de la Carlota cuando todos supimos a primera hora que eso no era así, que estaban apostados en la autopista Francisco Fajardo. Sabemos, doctora Ezquerrá, que la finalidad no era solo generar una réplica de una rebelión que fue conducida por un minúsculo grupo, la mayoría de ellos engañados de militares nuestros de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, pero la intención era crear el escenario internacional para lograr una intervención militar, finalmente. Esa ha sido la amenaza de agresión permanente de Estados Unidos y de sus aliados recientemente, al decir que todo está sobre la mesa, todas las posibilidades. Y recientemente un vocero de Estado comunicó que efectivamente la intervención militar era una posibilidad en Venezuela. Eso, por supuesto, ha generado reacciones en los países democráticos del mundo que se oponen a esta política unilateral, agresiva, que ha expuesto a una situación muy difícil al pueblo venezolano en todos los sentidos y ha generado una situación de máxima preocupación y máximo sufrimiento de un sector importante del pueblo venezolano como producto de las medidas coercitivas unilaterales. Pero aunado a esto, se intenta simular esta supuesta rebelión. Todos los medios de comunicación internacionales multiplicaron, se hicieron eco de que se habían tomado las bases militares de Venezuela. Eso fue lo que observamos en el escenario comunicacional a nivel internacional. O sea, estaba planificada esta actuación para crear las condiciones internacionales para que se pudiera activar una fuerza multinacional que pudiera intervenir en Venezuela, porque además se preveía un enfrentamiento entre venezolanos, entre militares venezolanos, tal como estaba diseñado el plan, que por suerte muchos de esos efectivos que participaron, que fueron engañados, se rindieron tempranamente y siguieron el hilo que debían seguir como funcionarios de una importante fuerza del Estado. La pregunta es, doctor, en este escenario se ha intentado que la Asamblea Nacional justifique una intervención con la activación de un articulado de la Carta Magna. Y quisiera leer en cuanto a las competencias para aclarar y dejar definitivamente descrita qué significa que ese numeral de ese artículo que le da competencias a la Asamblea Nacional en relación con el presidente de la República. Vamos a leer, doctora Ezquerrá. Este artículo está ubicado en el capítulo sobre la organización del Poder Público Nacional y habla de las competencias de la Asamblea Nacional, de las atribuciones. Aquí están claramente establecidas atribuciones que además están vinculadas con el ejercicio compartido con el Ejecutivo Nacional. En ese sentido, hay un numeral, que es el numeral 11, al que han intentado convocar sectores de la oposición que hacen vida en la Asamblea Nacional. Este artículo 187, en su numeral 11, dice literalmente lo siguiente: autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. ¿Qué alcance, qué significado
tiene este numeral en cuanto a las atribuciones de la Asamblea y qué relación tiene con la competencia exclusiva y excluyente que lee el artículo 236 al presidente constitucional de la República de Venezuela en materia de relaciones internacionales y en materia de seguridad y defensa. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es una norma que, por alguna razón que desconozco, se ha prestado a confusión. Esto se hace más grave cuando, no porque lo diga Guaidó, a quien yo no podría acusar de, bueno, no es estudioso, no sé de qué, pero de derecho constitucional no lo es. Pero lo que sí es grave es sus asesores, que emitan opiniones a sabiendas. Yo dudo mucho que no lo sepan, lo que exactamente dice la norma. La norma se refiere a competencias del Poder Legislativo Nacional en la Asamblea Nacional. El numeral 11 dice claramente autorizar. Al decir autorizar, lo que está diciendo es que debe esperar una decisión preexistente, porque usted no autoriza la nada, tiene que autorizar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Entonces la propia interpretación constitucional lo lleva, bueno, ¿quién puede tomar una decisión militar de esa naturaleza en Venezuela? El presidente de la República, que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su superior jerárquico, fija su contingente, tiene que ver con los ascensos militares y tiene que ver con la asignación de cargos y la movilización militar. De tal manera que es sumamente claro que depende del presidente Nicolás Maduro la activación de esa norma. En la Constitución mexicana ciertamente está esa norma, pero tiene que ser el Tribunal Federal quien apruebe. Además que la solicitud la hace el Ejecutivo. En la Constitución colombiana es el Consejo de Estado. Es decir, siempre son dos órganos independientemente de que sea el Ejecutivo Nacional. Ahora, hay un hecho curioso. En la Constitución del 61, esa es una atribución del Senado de la República y a solicitud del Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿por qué quedó redactada así? Porque fuimos a un sistema unicameral y se fortalecieron todas las competencias presidenciales en materia militar. En la Constitución de 1961, esta competencia dependía de una votación del Senado de la República, pero a solicitud del titular del Ejecutivo Nacional, que es el presidente, a su vez, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, doctor, podemos concluir que la Asamblea Nacional no tiene ninguna competencia para tiene que convocar. Esperar. Una vez se pusieron bravos conmigo, yo no sé por qué eso los alteró tanto. Era Ramos Ayuba, el presidente de la Asamblea. Yo le dije, usted está subordinado al presidente de la República. Eso lo alteró. Y no veo por qué tenía que alterarlo, porque lo que le estaba era diciendo un principio de derecho constitucional. Si usted está en un sistema presidencialista donde la máxima autoridad de Venezuela es el jefe de Estado, el conjunto de los demás órganos en lo que respecta a los fines del Estado depende de ese jefe de Estado. Si no, no tendríamos jefe de Estado. La Constitución diría presidente, jefe de gobierno, diría algunas otras atribuciones, pero nunca jefe de Estado. Pues ya estamos llegando al final del programa. Nosotros hemos podido, gracias a usted, doctor Ezcarrá, aclarar importantes elementos para entender el significado del retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, comprender exactamente cuál es la situación de simulación que se ha querido construir contra la nación venezolana. Y en este momento pudimos también entender, gracias a su explicación, que la Asamblea Nacional no tiene competencia para invocar la intervención militar por parte de ninguna fuerza extranjera. Estamos entonces ante una situación en la que seguimos batallando por la verdad. Esta es una batalla épica, doctor. Estamos protagonizando y liderando un momento histórico en el que se debate el unilateralismo frente a la necesidad de crear espacios para la paz y consolidar la seguridad internacional. Nosotros estamos muy orgullosos de haberlo tenido yo con muy nosotros. Contento, te felicito. Gracias, Me doctor. siento muy honrado de este diálogo contigo, de verdad.
Y a ustedes los invitamos para el próximo martes a las 12 del mediodía, donde pondremos nuevamente en la balanza elementos que le servirán a usted para acercarse a la verdad y comprender qué momento histórico está viviendo el pueblo venezolano. Muchísimas gracias.